nivel comercial, yo creo que sí es una propuesta arriesgada, en el sentido de que son cuestiones, una que uno no ve el cine en general, historias sobre la vejez o el Alzheimer, y mucho menos en animación. Pero bueno, las reacciones de la gente han sido muy buenas a la película. Luego veremos cómo se traduce esto a nivel comercial, pero de momento yo estoy contento que la gente por lo menos parece que la película llega a la gente que la ve. Este tipo de películas necesitas ese tipo de campaña, ¿no? Sabemos que no tenemos un dinero ilimitado para promoción y sabíamos que era una película que tenía potencial para seducir festivales, para seducir prensa y para seducir académicos, ya sea de una u otra academia. Por ahora estamos muy contentos, la preselección a los Oscars, las 2 nominaciones a los Goya, contando la de guión adaptado, que es un hito importante, la nominación a los Annies, que son los premios de los animadores en Los Ángeles, ¿no? Que alguien en Los Ángeles, acostumbrado a trabajar en grandes producciones, vea esta pequeña producción y le seduzca, es una maravilla. Y pues, la recepción de la prensa, estamos absolutamente encantados y abrumados, pero es eso, es un proyecto que sabemos que la técnica es accesoria si la historia funciona. Nosotros creemos que la historia funciona, conmueve y seduce. Pese a la última, la viejita del paraguas es Carmiña. Nunca está sola, porque tiene miedo a que se la vengan a llevar los marcianos. Che, mira cómo corre la Carmiña. Se ve que no hay nada como una buena paranoia para mantenerse joven, ¿eh, Rockefeller? Pues la verdad es que yo conocí a Arrugas cuando se le concedió el Premio Nacional de Cómic, y cuando lo leí en el periódico, paseando por Santiago de Compostela, me pareció curioso, ¿no? Que con esta temática ha no solo conseguido un Premio Nacional de Cómic, sino que además parece que se vendía muy bien, y visualmente me pareció interesante. Parece el Persépolis español. Enseguida me leí el cómic y entonces entendí el porqué. Es una gran historia. Compramos los derechos enseguida, y además los compré ya pensando en Ignacio Ferreras como director. Lo conocía de haberme encontrado con él en Viborg, en una escuela danesa de animación. Estaba dando clases en ese momento y sabía que él era animador, que él era storyboardista, y que me gustaba mucho cómo narraba. Y además yo creo que era el director adecuado para Arrugas. Al aceptar el trabajo yo quise hacerlo de una forma un poco distinta, centrándome mucho en el storyboard, trabajando mucho en el storyboard en Edimburgo. Y entonces era un poco una progresión natural de todo el trabajo que había hecho haciendo storyboards antes para otras películas. Y luego al trabajar en animación, pues claro, como animador te dirigen, tú estás en contacto con el director y sabes un poco cómo es eso. Entonces a la hora de dirigir el proceso posterior, pues también todas esas experiencias van a ser un poco más fácil. También tengo que decir que la animación en sí, más que nada, fue supervisada por Baltasar Pedrosa, que era el director de animación. La verdad es que las películas de imagen real cada vez se parecen más a las películas de animación, porque cada vez van teniendo más digital. O sea que digamos que tenemos esa ventaja, ¿no? Si ves una película con efectos, casi tiene la misma estructura de producción que una película de animación. En el caso de Arrugas, tiene ciertos detalles. Por ejemplo, mucha parte del guión que firman Ángel de la Cruz, Rosana Cecchini, Ignacio Ferreras y el propio Paco Roca se ha hecho en animática, ¿no? en el story sonorizado, un trabajo muy laborioso que nos ha llevado un año, pero te permite, digamos, tener la película en bruto ya montada, y eso es justamente lo que se ha animado. No nos podíamos permitir animar cosas que no aparecieran en pantalla. En este caso, Ignacio Ferreras, como tenía experiencia no solo como animador, sino como storyboardista, sabe narrar con economía y sabe narrar sabiendo lo que tenemos. Y la verdad que ha sido fantástico, ¿no? La colaboración entre Paco Roca e Ignacio pues ha sido una colaboración de la que estoy muy satisfecho. Es un campo bastante amplio y yo diría que precisamente si
distintos directores hacen cosas distintas. A todo se llama dirigir una película de animación. Supongo que al final es la persona que toma las decisiones últimas, pero depende. Una película de Pixar, el director hace algo muy distinto de una película de Miyazaki. Y ya que lo he mencionado, pues mi modelo a seguir, digamos, era más el tipo de trabajo de Miyazaki, la forma de organizar la producción de una producción japonesa. Entonces, en mi caso, mi trabajo, aparte de supervisar varios aspectos como puede ser el sonido o la animación, digamos, una supervisión un poco más distante, aún así yo veía los planos y bueno, si algo me parecía que se desviaba mucho de la intención original, pues se lo comentaba a Baltasar. Pero sobre todo el storyboard, realizarlo yo personalmente, todo el storyboard, bueno, con mi mujer que colabora conmigo al hacer la animática, y poder desarrollar un poco la forma final de la película a través del storyboard y la animática, el storyboard filmado, para realmente poder poner mucho trabajo en lo que es la planificación, el lenguaje cinematográfico, el montaje, el tempo de cada secuencia, el orden de las secuencias, todo esto, desarrollarlo de forma muy orgánica, no atarse demasiado a un guión escrito, aunque en este caso teníamos ya un cómic que aportaba prácticamente todos los elementos, pero a la hora de decidir cómo va a ser la estructura final de la película, trabajar eso de una forma muy suelta a través del storyboard. Desde que compré el cómic, desde que compré Arrugas, sabía que quería ser muy fiel tanto en historia como en estilo. Por tanto, para mí era muy importante el tener el beneplácito de Paco. Colaboró en el guión, colaboró en la dirección artística, pero también entendió que era otra cosa, ¿no? El cómic es algo que crea en la soledad de su estudio, y recuerdo que cuando estábamos empezando a animar y a preparar los personajes, pues Paco hizo unos diseños y Ignacio se los devolvió con todo lleno de anotaciones y tachones en rojo, ¿no? Entonces Paco Roca, ¿no? el gran autor del cómic, al que nadie le había corregido un dibujo desde el colegio, pues en ese momento me decía que entendió que era otra cosa, que eres una más participativa, que al final las decisiones las tenía que tomar Ignacio como director. Hablaron mucho, pero tuvo esa generosidad y sobre todo yo estoy muy orgulloso de que él esté orgulloso de la película. Paco ha tenido, digamos, dos papeles muy importantes. Por un lado, él se encargó del diseño de personajes para la película, porque bueno, los diseños estaban en el cómic, pero luego hay todo un trabajo posterior de diseño específico para la película. Y todo eso se ocupó Paco de hacerlo con un poco de supervisión técnica por parte de Baltasar Pedrosa y mía, simplemente para que los diseños fuesen fáciles de animar, pero lo que era la parte, digamos, artística del diseño fue todo de Paco. Y por otro lado, en la historia, pues a medida que iba haciendo el storyboard, iba filmando la animática, se lo iba mostrando a Paco por secciones, y Paco pues me iba comentando y más hablando de ello, de cómo iba la película, cómo la veíamos, y también Paco me iba pasando mucho material que él ha reunido después del cómic, a raíz del cómic, de hablar con gente, con familiares de personas con Alzheimer, con médicos, todo este tipo de cosas. Pues él ha juntado muchas otras cosas que ya no estaban en el cómic. Entonces me he ido pasando todo este material para integrarlo en algunos casos en escenas adicionales que tiene la película. Buen día, señora Rosario. Buenos días. ¿Ustedes también van a Estambul? No, señora Rosario, nosotros somos los revisores. Ah, sí, claro. Pasen, por favor. Me dirijo a Estambul, donde me espera mi marido. Ah, usted tiene suerte. Estambul es una ciudad preciosa. Si me permite su billete... Sí, cómo no. Un momento, creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Estupendo. Se lo devolvemos cuando hayamos cruzado la frontera. Ay, pues claro, claro. Muy bien, muy bien. Que disfrute del viaje, señora Rosario. Los Cárpatos están preciosos en esta época del año, ¿verdad? Se pasa todo el día acá mirando por la ventana. Se cree que va en el Orient Express. Yo siempre le sigo la corriente y eso la hace feliz a la pobre. Bueno, vamos, Rockefeller, que si nos ven aquí nos regañan. Cuando estaba mirando el tema de adquirir los derechos, había un interés por parte
Cromosoma. Entonces hablé con ellos y digamos, acordamos en ir juntos también, porque Perro Verde es una productora de animación, pero no es un estudio. O sea, nosotros preferimos tener esa libertad. Primero elegimos el proyecto y luego elegimos la técnica. Y parecían el socio natural y tienen un equipo extraordinario, un equipo muy motivado y mucha experiencia en animación. Entonces, veíamos la misma película y ha sido una coproducción ejemplar. Fue una coincidencia muy interesante que Cromosoma ya había hecho este documental, pero con Cromosoma trabajamos más bien a nivel técnico de la película. El desarrollo de historia vino más bien por parte de Paco Roca con el cómic y luego yo trabajando con Rosana en Edimburgo. Tiene que un poco surgir la magia, ¿no? Es un poco un enamoramiento. Ves un proyecto, te enamoras de él. Y en el caso de Perro Verde, pues nos llamamos así por algo, ¿no? Buscamos siempre proyectos un poco distintos, buscamos un reto y hay sobreproducción, no solo en España, sino a nivel mundial. Entonces buscamos algún proyecto que sobresalga, ¿no? que tenga algo especial y que se convierta en un reto. Y lo que tenemos que saber es cómo dimensionarlo para que no sea un suicidio y en este caso pues sabíamos que teníamos que tener un presupuesto muy competitivo, pero bueno, el tipo de dibujo y el tipo de animación sabíamos que era posible con los socios adecuados, como Cromosoma en este caso, y bueno, pues yo creo que en este caso pues estamos muy contentos. Hombre, el tema de la película yo creo que es un poco más, primero es una historia de amistad, ¿no? Es una historia de amistad, es una historia más sobre la vejez, la soledad, cómo nos comportamos con nuestros mayores. Uno de los piropos más bonitos que hemos recibido por parte de la prensa es una periodista en el Festival de San Sebastián que le había entusiasmado la película y que nos decía que lo primero que había hecho después de ver la película había sido llamar a su madre. Y yo creo que de eso es la película, ¿no? Paco escribió el cómic un poco porque quería entender lo que sentían sus padres y yo creo que es un poco lo que hemos visto todos en este proyecto. Entonces eso tan especial es lo que está ahí en la pantalla. No es una película didáctica en el sentido de que te vaya a informar necesariamente de la enfermedad de una forma didáctica, contándote paso por paso los síntomas. Simplemente es integrar este personaje con esta enfermedad en la historia y simplemente mostrarlo, hablar de ello, pues ya hace, yo creo que la gente piense un poco en ello. Y creo que es una enfermedad que un poco por sus características y porque es dura y difícil, puede aislar mucho a las familias, a la gente que rodea a las personas con Alzheimer, porque no sea como una especie de vacío, de temor en general a una situación así. Entonces, verlo en una pantalla reflejado en el cine, hablar de ello, pues creo que ayuda en ese sentido. Creo que yo lo vi en San Sebastián, gente que al terminar la proyección hablaba entre ellos de sus propias experiencias, que no conocían, gente que se conocía pero que no sabía que tenía familiares en situaciones parecidas. Entonces, en ese sentido creo que quizás creo que es lo que más ayuda. Además de hablar de ello al público en general, para la gente que ya lo conoce, creo que quizá les ayuda un poco a hablar de sus propias historias.